Para este fin de semana invitamos a Miguel Terry para que él pueda compartir la palabra, así que adelante, Miguel. Él ha sido pastor de 3 iglesias y ha ayudado en varias más. Y yo le... ¿Cómo te va, Miguel? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Igual no, sí nos conocemos, pero no vivimos en la misma casa, así. Bueno, le dije, vamos a hablar de este tema. Me dice, bueno, muy bien. Y le digo, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué tema puntual? Y estuvimos charlando un poco eso, y él me preguntó a mí también. Y después me dice, bueno, el tema va a ser este, mírenlo acá. Va a ser mesiología. Le digo, ¿cómo mesiología? ¿Eso es viento? Toma. Wow, mesiología. Le digo, ¿cómo mesiología? Le digo, ¿te referís? Me dice, no, bueno, me dice, en castellano sería liología. Estábamos determinando eso. Pero yo le dije, bueno, ¿te referís a esto? Miren, ¿te referís a este? Mesiología. Que justo la casualidad que también se llama lío, ¿no es cierto? Lío, o lo dicen lío Messi. Muy bien. Entonces seguimos charlando y me dice, no, lo que pasa es que yo me baso en un libro que está en inglés que se llama Messiology. Digo, bueno, ¿qué se trata de Messi? Y fíjense que ahí en el medio, no lo van a entender, pero yo se los digo, aquellos que no saben inglés, dice, el misterio de cómo Dios trabaja aun cuando nosotros no entendemos, en medio del lío. Y este hombre se llama George Verwer, y conoces algo de él, ¿no es cierto? Sí. Es una persona increíblemente motivado. Tiene 78 años, trabaja un mes afuera del país y un mes con la familia. 57 años de experiencia entre iglesias, también organizaciones cristianas. Es una persona que conoce personalmente a 90 países. ¿Se acuerda de los 2 barcos cristianos que entraron acá en Mar del Plata, el Tulos y el Logos? Bueno, él era el creador de ese ministerio. Entonces, es él, después de 57 años de experiencia, escribió ese libro. Muy bien. Y justo por el inglés da una casualidad que es este también. Miren, que Messi en inglés significa lío. ¿Pueden creer? ¿Cómo se dice lío? ¿Qué lío en inglés? Se dice Messi. Así que un montón de casualidades. Entonces escribíamos y decíamos, bueno, Messi, que es lío, y acá viene la observación, que muchas veces, ¿esto lo dice este autor a esto o lo decís vos a esto? ¿Cómo? El autor George Verwer dice, muchas veces he observado un estilo de Messi, es decir, lío dentro de ellas, las iglesias, las organizaciones, pero creo que sigue algo más. Y él dice esto, este autor, miren qué interesante esto, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, allí hay lío. Está buenísimo. Así que nuestra humanidad lleva una belleza y lío también. Pero no es lío Messi, pero sí es lío. Nos va a hablar sobre lío, pero quizás un buen lío, a veces un mal lío, y cómo Dios puede hacer todo eso que de alguna manera funcione. Oramos. Señor, bendecilo a Miguel ahora. Gracias por él, por su vida, por compartir este lío con nosotros. Señor, es una bendición tenerlo esta mañana y poné esas palabras en él para que los pueda compartir con nosotros y podamos ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, John. Así es, entonces, ese hombre con ese libro, y es una persona que escribe con mucha honestidad. No trata de tapar la realidad que vivimos en la Iglesia de Cristo, a nivel mundial, dentro de las misiones, las organizaciones, fuera de las iglesias organizadas. Cuando estudiamos
estas cosas y hablamos de la iglesia, por supuesto lo que tenemos en mente no es ningún edificio. No estamos hablando de catedrales, capillas, iglesias, edificios. Más bien habla de personas como nosotros hoy, flacos, gordos, grandes, chicos, internacionales. La iglesia de Cristo habla de la comunidad de las personas quienes han entregado su vida al Señor Jesucristo. Entonces, esa es la iglesia que tenemos que tener en mente mientras que estamos hablando de la iglesia durante este mes. Bueno, así que Verba, el escritor, habla de una humanidad que tiene belleza pero lío, y una iglesia, el pueblo de Dios en su totalidad, con belleza y lío, ¿no? Y un ejemplo bíblico que inmediatamente salta de las páginas del Nuevo Testamento sería la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. Una iglesia con belleza, mucha capacidad, un manejo increíble de los dones del Espíritu, pero una iglesia con lío. Es decir, con muchos problemas dentro de ella. Fíjate, por ejemplo, en 1 Corintios 11, justamente Pablo está hablando de la forma de la cual ellos participaban de la cena del Señor. Para ellos más bien era como comer una cena en honor al Señor, tipo a la canasta. Entonces cada familia llevaba a la reunión su comida. Y la idea era compartir la comida. Lo que vos tenés un poco de ensalada, no sé qué, y yo tengo una pata de cordero, vamos a compartir. Pero ellos no vivían así. Según entiendo, dice Pablo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a lo demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar de la cena del Señor, más bien eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en su casa. ¿O esperen acaso que los felicite? Pues no hay razón para felicitarlos. Entonces él está retándolos. Todos los dones del Espíritu, una maravilla, pero a la vez lío. Otro ejemplo en 1 Corintios es capítulo 13. Es un capítulo muy conocido, capaz después de capítulo 11 de 1 Corintios, sería el capítulo más conocido, que habla del amor. Y es un pasaje que muchas veces se pide que se lea en los casamientos. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso.
no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, ¿por qué escribió Pablo estas palabras tan preciosas? Indirectamente es un reto. Porque él está diciendo a ellos, mirad cómo es el amor. Y entre ustedes no viven esto. Dones del Espíritu, una maravilla, pero no hay amor. Entonces él está corrigiendo sus faltas, los líos que existían en la iglesia. 1 Corintios 14, 40. Pero háganlo todo decentemente y con orden. ¿Por qué dice eso? Porque ellos no lo hacen. No está cumpliendo con un orden dentro de sus actividades, en sus cultos, sus reuniones. Así que el escritor del libro sacan cosas que pasan y él saca conclusiones muy llamativas. Dios amaba la iglesia de Corinto a pesar de sus faltas, sus debilidades, el pecado, las peleas, desacuerdos, ambiciones políticas. Dios amaba la iglesia de Corinto. Es muy llamativo, la misericordia, la paciencia, la gracia de Dios. Entonces Pablo termina la segunda carta a los Corintios. Fue una iglesia que lo hizo llorar. La actitud de ellos le causaron mucha tristeza. Pero él termina 2 Corintios y el último versículo: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Qué dice Pablo con esto? Después de subrayar una multitud de sus fallas y debilidades y líos, les aseguro que Dios sigue amándolos. Es fabuloso eso. Dios es así con su pueblo. Estamos incluidos en eso. Luego, Dios estaba obrando en la iglesia en medio de sus grandes imperfecciones. 1 Corintios 1, 8 y 9. Él los fortalecerá. Cristo está en el proceso de fortalecerlos hasta el final, para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Cristo está obrando poderosamente en la iglesia, perfeccionándola. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios
sigue haciendo cosas maravillosas en las iglesias, a pesar de y en medio de las grandes imperfecciones. Esther y yo conocemos una pequeña iglesia, tiene una puñada de personas, tiene un estilo de capilla, y cuando entras, tiene olor, ¿no? Olor de museo. Y tiene pinta de museo también. Es decir, lo miras y piensas, wow, estamos en 1800 no sé cuánto. Y las personas también que están ahí parece que pertenecen al museo, ¿no? Por su manera de ser. Una característica de ellos es que las mujeres en la reunión de oración ni pueden orar en voz alta. Imagínense un miércoles acá, todas las mujeres vestidas de negro, ¿no? Y nadie puede, si sos el sexo femenino, ni puedes abrir la boca. Así viven ellos. Bueno, una Navidad con una puñada de personas cantando las canciones de Navidad, pasan en la vereda una pareja medio especial. Son hindúes de la India y son hindúes por religión. Una religión que incluye miles hasta millones de dioses diferentes. Y uno de los dioses más conocidos, más reconocidos, más adorados de ellos es un elefante, cabeza de elefante. Entonces, esas dos personas pasando por la vereda escuchan las canciones cristianas adentro. Son dos estudiantes del exterior estudiando en la universidad. A un nivel elevado de estudio. Son dos cabezas muy capaces. Entran en la iglesia. Para mí hay 3 milagros que para mí pasaron en aquel lugar. Primero, que 2 hindúes practicantes querían entrar a una iglesia cristiana. Milagro de Dios. Eso no pasa todos los días, de ninguna manera. Segunda cosa, que esas 2 personas pensantes, estudiantes, deciden rechazar los miles y millones de dioses y someterse a Cristo Jesús. Un milagro de Dios. El tercer milagro para mí era que Dios quiso usar esa congregación con todas las cosas en su contra. Dios es así. Dios nos sorprende. Dios obra dentro de las circunstancias que a veces llena la cabeza con pensamientos negativos. La meta de Dios. ¿Qué es la meta de Dios? ¿Qué quiere lograr Dios con la iglesia? Pablo lo ha dicho recién en el texto que hemos leído, pero sale con más detalle en Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin líos, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dios está en eso. Eso es su meta.
Eso es lo que le motiva. Ahora, ¿cuál es el peligro de todo esto? Si Dios ama a la iglesia a pesar de lo que es o no es, si Dios está obrando en ella a pesar de las grandes imperfecciones, ¿cuál es el peligro? El peligro es decir, bueno, viva la Pepa, seguimos como andamos, no hacemos nada. Si Dios está obrando a pesar de, no hacemos nada. Deja las cosas como están. Y obviamente eso no es lo que Dios quiso con la iglesia de Corinto. Por eso existe 1 Corintios, 2 Corintios. Casi cierto existía 3 Corintios y muy probablemente 4 Corintios también. 4 libros que Pablo escribió a la misma iglesia. ¿Para qué? Para decir que Dios está obrando, Dios les ama, pero Dios quiere que ustedes estén también cambiando, restaurando. 4 cosas para concluir rápidamente que tienen que ver con nosotros. Hemos hablado de la iglesia de Corinto, pero ahora nosotros. Primer punto, tener paciencia. Todavía no se terminó la construcción. Leen esto ahora. Mucha gente se acerca a las iglesias con un idealismo destructivo, dice el escritor del libro. Y eso produce desánimo, crítica no constructiva, división, confusión. Paciencia con lo que vemos. No entregado en idealismo destructivo. Es como vamos a la casa de la familia que está construyendo una casa. Todavía no tiene servicio de gas. Entonces esperan un delivery de empanadas. Tocamos el timbre, entramos y pasamos bolsa de cal y cimiento y ladrillos y la señora dice, ojo con esa pila de chapas para el techo para que no se corte, y vamos adentro. Y es un lío, pero dice que estamos en construcción. Tenga paciencia. Dios dice eso en cuanto a la iglesia mundial, local, la nuestra. Tened paciencia con lo que veis. Segundo, amar a lo que Cristo ama. Cristo amó a la iglesia. Hay gente como Pablo que sufre en las iglesias y abandona la idea de congregarse. Eso no es la voluntad de Dios. Y personas que dicen, bueno, yo amo a Dios, pero odio a la iglesia. No banco a la iglesia. Si amamos a Cristo, tenemos que amar al pueblo de Dios. Amar a la comunidad cristiana que Él rescató con su preciosa sangre clavado en una cruz. Es eso lo que vamos a celebrar ahora, ¿no? Amar lo que Cristo ama. Luego imitar a Jesucristo en su actitud de entrega
por la iglesia y se dio él mismo por ella. Tenemos que imitar eso. Pablo vivía eso al máximo. Y yo, con mucho gusto, gastaré lo que tengo. Y hasta yo mismo me gastaré para ayudaros a ustedes. Y yo los amo tanto. ¿Por qué ustedes me aman tan poco? Amaba a ellos al máximo y no recibió de ellos la misma calidad de amor, pero no le importaba. Si me aplauden, si me llama al frente y me da una rama de rosas, si me reconocen o no, yo sigo gastándome por la iglesia de Jesucristo. Así fue la cabeza, la manera de pensar y vivir de Pablo. 4. Servir de tal manera que Cristo recibe lo que desea y merece. Comenzando con uno mismo. Que merece, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Jesús busca, desea, trabaja, se sacrificó en la cruz para lograr eso, y tenemos que colaborar, activamente involucrados en el proceso de perfeccionar el imperfecto. Lo que ahora se puede clasificar como lío. Trabajamos para eliminar eso. Y para que la iglesia, para que nosotros, para que yo esté en condiciones para recibir al Señor cuando venga en su gloria o Él me llama. Oramos. Padre, nos conmueve el hecho de que amas a la iglesia a pesar de. Confesamos en el nombre de la iglesia mundial nuestros pecados y falencias y debilidades, y que siga la paciencia tuya, tu misericordia. Nos produce también una actitud de gran gratitud, que querés seguir obrando a pesar de las grandes imperfecciones nuestras. Qué maravilloso que sos. Ayudarnos a tener paciencia con la iglesia. Amar a lo que Cristo ama. Imitarlo en su entrega. Servir para que Cristo tenga lo que Él merece y desea. En el nombre de Jesús.